¿Qué tal? Buen día, alumnos. Sean bienvenidos a la asesoría sobre el proyecto modular correspondiente a la materia de electricidad y magnetismo. Vamos a compartir pantalla para que podamos visualizar las indicaciones de esta actividad. Recuerden que pues todavía contamos con bastante tiempo para que la realicen, pero no se confíen de entregarla al último momento. Bueno, hasta el momento ya llevamos actividad uno y actividad 2. Se ha explorado sobre las leyes del electromagnetismo, ¿vale? Tanto electrostática como electrodinámica. No se han metido como tal ecuaciones o ejercicios a resolver y tampoco en el proyecto modular. Todo ha sido meramente conceptual, ¿no? Todos los trabajos han sido de buscar cierto tipo de concepto, cierto tipo de definición y con ello alguna actividad que te deja, ¿no? Entonces, recuerdo que creo que les habían dejado una línea del tiempo en unas actividades pasadas, etcétera. Vamos ahora con lo que es el proyecto modular. Dice que el objetivo de este proyecto es que tú identifiques las fuerzas que se ejercen sobre las cargas eléctricas para saber los diferentes fenómenos que intervienen en ello. Bueno, ¿qué vas a hacer en un documento Word como primer paso? Ya lo sabes, debes de realizar tu portada en la primera hoja. Luego, una introducción no menor a 10 renglones, acuérdense de eso, sí, no tiene que ser menor a 10 renglones. Y la actividad en sí es lo siguiente. Deben analizar el contenido del módulo 3. Déjenme, le voy a dar aquí al módulo 3. Ajá. Que, como tal, es en torno a las fuerzas sobre cargas eléctricas en movimiento, como dice aquí, dentro de los campos magnéticos, no eléctricos, magnéticos. Una vez analizado, debes realizar un cuadro sinóptico que deberá contener toda la información relevante de los subtemas. Entonces, aquí tenemos módulo 3, un cuadro sinóptico sobre los subtemas, ¿no? Aquí tenemos que prácticamente el nombre de los temas es Introducción electromagnética, descripción cualitativa del campo magnético producido por una corriente eléctrica, fuerzas sobre cargas eléctricas y movimiento dentro de campos magnéticos y leyes sobre el electromagnetismo. Entonces vamos aquí desde la 9, ¿no? Entonces, te dice que debes de leer sobre las fuerzas a las cargas eléctricas dentro de campos magnéticos. Y de ello, pues debes hacer un cuadro sinóptico sobre los subtemas relevantes de esto, o sea, en este caso de las fuerzas, ¿no? Entonces, vamos aquí. Desarrollo histórico del electromagnetismo. Dice, dice, es la rama de la física que estudia cómo interaccionan la electricidad y el magnetismo, ¿vale? Cómo estos dos fenómenos, como lo decía en las actividades pasadas, pues al parecer que parecen, digamos, de naturaleza distinta, pero al final son un mismo fenómeno con diferentes interpretaciones, ¿no? Es decir, la vinculación del movimiento de un conductor en presencia de un campo magnético que provoca una corriente. A eso se le conoce como corriente inducida. Y al fenómeno, perdón, se le llama inducción electromagnética. Bueno, decía introducción acá, si mal no recuerdo en el tema, pero sí, es inducción, ¿vale? ¿Cómo decía el tema? A ver, vamos a ver. Sí, introducción electromagnética, ¿no? Pero bueno, como tal, ese fenómeno que acabamos de escribir se le conoce como la inducción electromagnética. Aquí nos dice que a principios del siglo XIX, Michael Faraday realizó un experimento utilizando alambres sumergidos en mercurio, dice, por los cuales se conducía corriente y estos se movían, creando el primer motor eléctrico, ¿no? Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo después, o sea, del siglo XX, que Graham, técnico belga, dice, creó el primer generador eléctrico llamado dínamo, el cual producía una corriente eléctrica al mover mecánicamente un imán, que creaba una corriente directa al girar la maniavela, pues se cortaban las líneas de campo magnético con un conductor, ¿no? Entonces, aquí vemos un poquito de historia, ¿no? Sobre todo esto de la evolución de la inducción magnética, bueno, electromagnética, y creo que lo hablaba también en las actividades pasadas, ¿no? Hoy en día, pues, justamente estas bobinas de inducción son las que hacen o con las que están compuestas los generadores eléctricos, quitando, por ejemplo, los del sistema, los de las celdas solares, digamos, eso es otro fenómeno físico que tiene que ver con cuántica, pero, esos obtienen la energía de otra manera, ¿no? Pero al final, todas las energías, renovables y no renovables que vemos hasta el momento, contaminantes y no contaminantes, siempre se trata de, mover bobinas, ¿no? Por ejemplo, la energía nuclear. Todo se trata, o digamos, esta energía nuclear, si obviamente se hace a través de una reacción en cadena, etcétera, controlada, ¿no? Que genera calor, pero ese calor hace que unas ciertas cámaras de agua se calienten, generando vapor a mucha presión y esta presión mueve bobinas.
¿vale? Que son justamente generadoras electromagnéticas y con eso se genera corriente. Todo lo que tú veas, por ejemplo, bueno, en el caso de la eólica, ¿no? Que son bobinas que se mueven con el viento, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no necesitan vapor, pero sí es una bobina que se está moviendo, ¿no? Se está moviendo y eso genera electricidad. Lo mismo con las hidroeléctricas, son como unas bobinas, ¿no? Que se mueven con el flujo del agua y al moverse lo mismo, generan esto, ¿no? Pero supongamos también, vámonos a lo que eran las máquinas a vapor en su momento, que se movían con carbón. También exactamente era el mismo funcionamiento que, por ejemplo, que era calentar el agua, ¿vale? Para generar vapor y que el vapor moviera, obviamente. Bueno, en este caso no como tal generar electricidad, ¿no? Pero sí que movía o esa energía se convertía en energía mecánica para mover una, pues una máquina, ¿no? Como tal, un ferrocarril o lo que sea. Bueno, entonces decimos esto, inducción electromagnética. Dice, si bien es cierto que Michael Faraday, físico británico, experimentó con bobinas e imanes, tenía un sensor de corriente conectada a la bobina y al acercar o alejar el imán observó que el sensor medía corriente y dependiendo del movimiento del imán, la corriente era más fuerte o más débil y a su vez positiva o negativa. La corriente que aparecía en su medición la llamó inducida, ¿vale? La velocidad y el tiempo de imán también influenciaban la corriente medida, ¿sí? Entonces, vamos a ver si aquí hay algunas ecuaciones o algo por el estilo, pero miren, este es digamos, le vamos a poner el concepto del experimento. Esto de acá, que vemos en azulito, es un alambre, le vamos a poner una bobina, ¿no? Y esto que está en rojito, que dice sur y norte, pues es un imán. Entonces, al pasar el imán, así, de derecha a izquierda, sobre esa bobina, pues se producía corriente eléctrica. ¿Por qué? Bueno, recuerda que la corriente eléctrica es producida por el movimiento de electrones, ¿sí? Bueno, pues justamente esta fuerza magnética pues hacía que se movieran esos electrones. Por lo tanto, pues se genera corriente eléctrica, ¿no? Y como bien lo dice ahí, dependiendo de la velocidad del imán, cómo se mueva y todo, también dependía la fuerza, o bueno, dependía la magnitud de la corriente. Dice Faraday estableció la ley con su apellido, la ley de Faraday, y en esta se expresaba matemáticamente la cantidad de fuerza electromotriz que se iba a inducir de acuerdo a la diferencia de flujo magnético. Esta diferencia de flujo magnético se da a través de mover el imán, así simplemente. Y el tiempo en el que transcurría este cambio. Por eso mismo, la velocidad en la que tú movías el imán, ¿vale? O también de acuerdo al campo magnético y a la velocidad con la que se mueve el conductor. Bueno, también eso, ¿no? Puede ser que el imán se quede estático, pero tú muevas la bobina. Entonces, pues se produce de la misma manera, ¿no? Inducción mutua, aquí tenemos, se le denomina también inductancia, y es la capacidad que tienen los circuitos de provocar una inducción, ya sea sobre sí mismos o sobre otros. Dice, de este modo, la autoinductancia sucede cuando se provoca una corriente en el circuito, en el mismo circuito, ¿no? Y se le llama inductancia mutua cuando un circuito induce corriente sobre otro circuito. Bueno. Entonces dice, la capacidad de estos para producir corriente se le llama inductancia. En ella tiene que ver la forma del circuito. Por ejemplo, un embobinado con muchas espiras genera una inductancia alta, ¿no? De hecho, la corriente eléctrica, cuando ya, digamos, pues ya se relaciona tanto el campo magnético con la corriente eléctrica, la fórmula es directamente proporcional, bueno, en cuanto es una bobina, al número de vueltas, ¿vale? Qué tan enrollado, cuántas vueltas tiene ese alambre, ¿vale? Es proporcional y es directa, no es inversa, es directamente proporcional. Bueno, pues vamos a pasar esto de inductancia mutua y bueno, también vamos a pasar esto de acá. Vamos a lo demás, corriente alterna. Bueno, dice, la corriente alterna, por su forma de ir cambiando en el tiempo, tiende a relacionarse más con el electromagnetismo, ya que al existir corriente que cambia, también habrá un campo magnético. Entonces, digamos de esta manera, obviamente el imán, ¿no? Al moverse de izquierda a derecha, pues produce, digamos, vamos a ponerlo de esta manera, voltaje positivo y negativo, ¿no? De esa manera, digamos. Entonces, obviamente, pues produce la dichosa corriente alterna, ¿vale? Circuitos de corriente alterna, bueno, esto no lo vamos a ver porque esto ya son como tal leyes de los circuitos, leyes de Kirchhoff, ¿no? No te la están solicitando. Vamos al siguiente tema. Descripción cualitativa del campo magnético producido por una corriente eléctrica. Ahora es al revés. Una corriente eléctrica produce un campo magnético, ¿no?
Dice, producido por una corriente. Dice, por ejemplo, si el alambre es solo una espira, el campo será de forma circular. En cambio, si tiene varias espiras de forma de solenoide es esta forma en la que tú enredas alambre sobre algo circular, el campo será lineal en medio de la espira. Es decir, se vuelve estable, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, mira, los tipos de generar corriente, ¿no? Aquí, de una manera, dice, la corriente va a ir de esta forma, ¿no? Aquí en una forma de espira y en solenoide, pues es completamente recto. Y esto también lo vemos, este tipo de electroimanes, ¿no? Creo que este experimento se llega a hacer a veces en la primaria en la que tú una pila, bueno, un clavo, lo conectas a una pila, así nada más, a través de un alambre, y este clavo, ¿vale? Empieza a traer, pues sí, ¿no? Lo que digamos en este caso materiales ferromagnéticos, ¿no? Empieza a traerlos. ¿Por qué? Porque justamente eso, ¿no? La corriente empieza a fluir sobre este clavo. De hecho, hasta se empieza a calentar el clavito, ¿no? Llega a pasar eso, ¿no? Que no es tan rápido, pero sí se llega a calentar el clavo. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente esa corriente se está almacenando ahí, ¿no? Digamos, no hay para dónde fluya. Pero, obviamente, esa corriente le da esa propiedad magnética. Dice, el estudio del campo magnético producido por corrientes eléctricas es aplicado a los dichosos electroimanes. Por ejemplo, no sé si han visto los electroimanes ahí, ¿cómo les llaman estas? Pues donde llevan los coches y los hacen chatarra y todo ese tipo de cosas, ponen unos imanes, son como unos círculos gigantes, inmensos, pero en un principio los acercan y pues no atraen absolutamente nada. Pero una vez que los conectan, ¿vale? Tienen las propiedades electromagnéticas, ¿no? Eso se convierte en un imán completa y muy potente. Vamos a ver si aquí encuentro en YouTube un video de eso. Para este basurero. Vamos a ver, creo que es en los basureros donde hacen este tipo de electroimanes. A ver, miren estos, ¿no? Ahorita que nada más nos echamos este comercial, ¿no? Y aquí debe de ser, miren, estos, de hecho. Ajá. Por ejemplo, aquí no se aprecia, pero cuando lo van acercando, todavía no, digamos, está encendido de alguna manera. Cuando lo encienden, ¿no? Pues empieza a traer todo esto. No es que hayan encontrado como en la actividad uno, no, que esté hecho de una magnetita o algo por el estilo superpotente. No, es un material ferromagnético que al darle corriente eléctrica, pues se convierte en un imán potente, ¿no? Vamos a verlo un poquito aquí. Mira, ¿ya viste? Pues aquí ya no lleva absolutamente nada, ¿no? Mira cómo se le va cayendo todo el metal, porque ya está apagado, ¿no? Ya no tiene propiedades magnéticas. Y entonces lo acercan, lo encienden otra vez, ¿no? Y se convierte en un imán. Bueno, un electroimán, ¿sí? Esta es una de las propiedades, ¿no? O sea, que existen muchísimas propiedades que se pueden, dar a esta tecnología, ¿no? Pero esta es una de las muchas que se llegan a dar. Pero es para que entendamos, ¿no? Justamente de qué va. Obviamente, vamos a resumirlo. Con propiedades magnéticas podemos inducir corriente eléctrica y viceversa. Con corriente eléctrica podemos inducir propiedades magnéticas, ¿no? Entonces, campo magnético producido por un conductor recto. Bueno, esto ya depende. Aquí tenemos las ecuaciones. Este campo magnético aquí nos dice que es proporcional a la permeabilidad, perdón, del medio, es decir, ya sea en el aire, en el vacío, en el agua, etcétera. Luego, que es la intensidad de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la corriente sea más intensa, el campo magnético lo es, ¿vale? Porque son directamente proporcionales. Luego, esto ya nada más es, ¿no? 2pi y r es la distancia del alambre hacia el punto donde tú quieres inducir el campo magnético, ¿no? Acá tenemos otra vez esto, explica qué es la permeabilidad y también tenemos campo magnético producido por una espira. Esto pues ya lo podemos pasar un poquito, ¿no? Exactamente la misma fórmula. Aquí tenemos también que la fórmula matemática para escribir este fenómeno también es el campo, pero aquí ve N, donde dice N, la cantidad de espiras que tiene la bobina, ¿vale? O sea, el campo magnético, aparte de la corriente eléctrica que pase, porque es un alambre así solito produce campo magnético, y dependiendo de la corriente eléctrica, pues va a producir, ¿no? Pero de esto, es también directamente proporcional al número de espiras. Por ejemplo, si tú tienes una espira,
pues tienes un campo magnético. Si tienes 2 espiras, justamente por lo que dice ahí, tienes el doble de campo magnético y así sucesivamente. Si tienes 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues vas multiplicando esa cantidad de campo, ¿no? Porque es proporcional y no solo proporcional, es directamente proporcional. Recordemos cuando es directo. Cuando algo es directo, directamente proporcional quiere decir que mientras aumenta esa cantidad, la otra también. Y cuando es inversamente proporcional quiere decir que cuando una aumenta, la otra disminuye, ¿vale? Entonces, en este caso, mientras aumente el número de espiras, aumenta el campo magnético, ¿no? Bueno, aquí nos dice la cantidad, o bueno, la cantidad de la constante de la permeabilidad en el vacío, ¿no? Que es esta de acá. Y otra vez nos repite, nos da un ejemplo de la fórmula, ¿no? Y vamos al siguiente tema. Ahí, dale clic. Fuerzas sobre cargas eléctricas en movimiento dentro de campos magnéticos. Creo que eso es lo que te solicita, ¿no? Fuerzas sobre cargas eléctricas en movimiento dentro de campos magnéticos. Es sobre esto, ¿no? Tu mapa, tu cuadro sinóptico, perdón. Bueno, entonces nos dice lo siguiente. Vamos acá. Fuerza sobre un conductor por el que circula una corriente. Dice, la fuerza se define como un impulso capaz de alterar o cambiar el estado de un cuerpo, ya sea que se encuentre en movimiento o en reposo. Y sí, la fuerza es, digamos, una definición mecánica, ¿no? Desde las leyes de Newton sabemos y somos conscientes del concepto de fuerza, ¿no? Un objeto no puede ponerse en movimiento al menos que una fuerza altere su trayectoria o su estado en reposo, ¿no? O sea, prácticamente, como bien lo dice aquí, es un impulso que altera el estado de los cuerpos, ¿no? O los objetos en este caso. Entonces, bueno, aquí te dice un poquito de lo que es la fuerza, etcétera. Y justamente de esto es de lo que tú debes de, pues, hacer tu cuadro sinóptico. Aquí tenemos, ¿vale? Porque una cosa es el campo magnético y otra la fuerza magnética. Y la fuerza magnética se da a través de, obviamente, conocer el campo magnético, ¿no? ¿A qué vamos? Pues tú vas a poder calcular la fuerza en la que dos imanes se atraen o se repelen, ¿vale? Porque sí, hay una fuerza entre ellos. Cuando dos imanes los acercamos con su mismo polo, sabemos que se repelen y se siente, ¿no? Esa fuerza, cómo es duro, cómo es difícil juntarlos a veces. Bueno, dependiendo del imán, ¿no? Hay imanes que son muy, muy potentes. O también, por ejemplo, hay imanes que se pegan con tanta fuerza que es difícil separarlos, ¿no? ¿Cómo se calcula? Bueno, lo tenemos de esta manera. Pero bueno, esta en realidad también es la fuerza, digamos, particular sobre una carga en movimiento. Tenemos F es igual a Q, que es el valor de la carga eléctrica. Acuérdate que tenemos tres tipos de cargas, positiva, negativa y neutra. La velocidad por la que fluye la carga sobre el campo magnético y B, que es el campo magnético. Ahora, la velocidad y el campo magnético son dos magnitudes vectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes multiplicar dos vectores como si fueran un simple número. Aquí lo que se está haciendo es un producto llamado producto cruz, ¿vale? Que el resultado de esta multiplicación te da otro vector, es decir, te va a dar la dirección de la fuerza. No sé si aquí te dicen cómo hacer este producto cruz. Vamos a ver si te lo dejan. Bueno, no te lo dejan, pero nada más te dicen cómo sacar el escalar. Pero bueno, te digo, cuando tú haces este producto cruz, tienes que utilizar lo que se utiliza en álgebra lineal, que son matrices y matrices por los vectores propios. Que los vectores propios son vectores unitarios que determinan, le vamos a decir en este caso, la dirección de los ejes. Pero bueno, ¿a qué voy? Tú multiplicas el vector de velocidad por el vector del campo magnético, ¿vale? Si, digamos, tienen un cierto ángulo de separación, estos dos vectores. No necesariamente son paralelos entre sí o completamente perpendiculares. Ya dependerá de lo que sea, ¿no? Si son estos dos casos de paralelo o perpendicular, pues tiene sus teorías propias, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Tú, para que obtengas la dirección, ¿vale? Del vector resultante, para que no lo hagas de manera algebraica, lo puedes hacer de una manera, ¿cómo le ponemos? De una manera, ay, se me fue la palabra, rústica, podríamos decir de esa manera, que es regla de la mano derecha, ¿vale? ¿De dónde a dónde va el vector velocidad y el vector de campo magnético? Si va en la dirección en dirección contraria a las manecillas del reloj, quiere decir
que el vector resultante da hacia arriba. Si va en dirección a las manecillas del reloj, va hacia abajo, ¿no? Es esto, haz de cuenta que tú con tu mano, ¿no? Estos dedos digamos, los direccionas, ya sea en sentido contrario o en dirección de las manecillas, ¿no? Y a donde apunta tu dedo pulgar es donde apunta el vector resultante. Pues te digo, es una forma rústica, ¿no? De hacerlo, pero al final también, si lo haces de manera algebraica, pues te da la dirección, ¿no? Bueno, pero para nosotros conocer la magnitud escalar, es decir, qué tanto mide esa fuerza, se tiene que hacer de esta manera. La carga, ¿vale? De esta partícula por la magnitud de la velocidad, ya sin considerar su magnitud vectorial, o sea, qué tanto, por ejemplo, en un coche, ¿no? Vas a 50 kilómetros por hora, 20, pero no le estás dando dirección, solo estás sabiendo la magnitud. También la magnitud del campo, que en este caso es B, por el seno del ángulo que separa, ¿no? Si son 45 grados, si son 90 grados, etcétera. Cuando son paralelos, la fuerza es cero, ¿sí? Cuando tienen la misma dirección, ¿por qué? Porque seno de cero es cero. Pero si son perpendiculares, digamos que es la fuerza máxima, ¿no? Porque en este caso seno de 90 grados es uno. Y ya cualquier ángulo, pues tienen que usar su calculadora, ¿no? Ya cualquier otro ángulo diferente a estos, para que vean cuánto es la cantidad de fuerza. Entonces, esto nos dice justamente la cantidad de fuerza sobre una partícula en movimiento a través de un campo magnético. Pero también podemos calcular la cantidad de fuerza sobre un alambre, ¿vale? Y lo tenemos de esta manera. La fuerza es igual al campo magnético. Aquí ya no hay magnitudes vectoriales, ¿vale? Porque la corriente eléctrica no es una magnitud vectorial. S- bueno, tiene un poquito de a veces llega a confundir eso porque en los circuitos sí tiene sentido, ¿vale? Tiene sentido positivo o negativo, si va a la derecha o a la izquierda, pero aún así no es una magnitud vectorial. Pero bueno, aquí, para que tú calcules la fuerza sobre un alambre, la fuerza magnética sobre un alambre, es lo mismo. La cantidad del campo magnético por el valor de la corriente eléctrica por la longitud del conductor, en este caso el solenoide, ¿vale? Y ahí sí es como tú calculas la fuerza sobre ese objeto. Ya no es sobre una partícula. Digamos que aquí es sobre, pues obviamente en un solenoide, pues ya son muchísimas partículas que están ahí. Digamos que es como la fuerza en general. Esto se puede hacer con una dichosa llamada integral de superficie y te va a dar ese resultado. Bueno, vamos acá. ¿Qué más dice? Fuerza magnética entre dos conductores paralelos por los que circula una corriente. Pues también esto lo tienes que hacer. Aquí te dice la fuerza. Y como aquí ya digamos que es la fuerza magnética entre dos corrientes, ¿vale? Pues justamente ya aquí, como tal, en vez de calcular el campo magnético, ya es directamente con la cantidad de corriente de un alambre y del otro, la longitud y el radio, que es la distancia entre estos dos conductores, ¿vale? Esa es la forma en la que tú puedes calcular esa fuerza. Entonces, con esto, tú tienes que hacer tu cuadro sinóptico, ¿vale? Tienes aquí prácticamente calculamos la fuerza, ¿no? Sobre entre dos alambres, que esto, aunque tú digas, bueno, los alambres son estáticos, pero ahí las corrientes, como es corriente eléctrica, pues las cargas están en movimiento, por lo tanto, si es algo que te están solicitando. Lo mismo acá, la fuerza sobre un alambre, que es esta, ay no, es esta de acá, ¿no? También es lo mismo, aplica porque son cargas en movimiento y esta es para una carga en particular, solita, ¿no? Y bueno, aquí lo ves. Perfecto. Luego de ello te dice, de hecho dice esto, ¿no? Fuerza sobre un conductor por el cual circula corriente, fuerza magnética entre dos conductores paralelos por los que circula una corriente, ¿no? Entonces aquí te dice y ya te está diciendo sobre cuáles. Una vez terminado este cuadro sinóptico de acá arriba, deberás realizar un diagrama de flujo en el cual expreses los contenidos del cuadro sinóptico de forma jerárquica, ¿vale? Bueno, bueno, en este caso jerárquica, pues bueno, quiere decir, te lo puedo decir de esta manera, desde donde inicia hasta donde finaliza este proceso de la fuerza, ¿no? En ese punto. O sea, ¿tú cómo calcularías la fuerza? ¿Desde dónde tienes que iniciar? Ah, pues bueno, desde conocer la cantidad del campo, de las corrientes eléctricas, de la velocidad o de la longitud del alambre, la distancia entre estos, etcétera, ¿no?
tú ahí lo vas calculando de forma genérica, como si tú estuvieras tú calculando que te solicitaran en un laboratorio, pues calcula la fuerza de este campo magnético sobre estos 2 alambres. Pues bueno, primero, pues detectas, ¿no? Mides, ves, conoces tus constantes, tus variables, y con ello calculas la fuerza en este caso, la fuerza resultante, ¿no? Bueno, pues como ves, realmente todo sigue siendo meramente conceptual, no hay ninguna ecuación que resolver, algún problema que resolver, y eso pues obviamente facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Entonces espero que les haya funcionado un poquito la explicación sobre esto de pues la inducción magnética, bueno, electromagnética, ¿no? Obviamente pues no andamos tanto en el tema porque nos queda, es poquito tiempo el que tenemos, pero cualquier duda estaré disponible para ayudarles a resolverla. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.